Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Roberto F. Chiari de la Autoridad del Canal de Panamá, un lugar fundamental para la promoción, difusión y gestión del conocimiento del Canal de Panamá, su historia, desde la construcción de la época de los franceses hasta la actualidad, llegando casi a los 25 años de la transferencia del Canal de Panamá a manos panameñas. Este es un espacio abierto para todos los panameños para consultar información y es un espacio de encuentro entre información de historia y un sinnúmero de materias y datos que pueden obtener en este increíble lugar. Sean todos bienvenidos a este interesante conversatorio. Hablemos del canal, de los indostanes y el Canal de Panamá, de la mano del ingeniero Orlando Acosta y sus invitados especiales. Sean bienvenidos. En esta ocasión tenemos el placer de traer como tema de conversación uno de los temas que tiene mayores, digamos, audiencias y arraigo dentro de las personas que convocamos aquí, a los grupos de personas que convocamos aquí en Hablemos del Canal, y que tiene que ver con las comunidades étnicas que participan y contribuyen a la construcción de la comunicación entre los mares. El proyecto del Canal de Panamá, o la comunicación entre los mares desde los antecedentes de los caminos empedrados, pasando por el ferrocarril transísmico, la iniciativa francesa y el canal norteamericano, fue motivo y razón por la cual Panamá se transforma en un paso de caminos, un conector de caminos donde no solamente llegan olores, sabores, saberes, sino tecnología, culturas, etnicidad, y es eso lo que realmente somos hoy día, una comunidad multicultural, multiétnica, y refraseando al doctor Ramón Mon, que nos acompañó en uno de estos conversatorios, parte de la identidad panameña de estar haciéndose, nos estamos haciendo como parte de esta identidad. En esta tarde tenemos aquí el honor y el placer de abordar el tema de los indostanes y el Canal de Panamá. La comunidad indostana arriba a Panamá a principios del siglo XX, justamente con la construcción con la iniciativa norteamericana del Canal francés, y luego hay distintas oleadas, digamos, migratorias que se vinculan de distintas maneras y principalmente con la actividad comercial. Conversábamos cuando estábamos preparando este conversatorio fuera de cámaras, sobre las peculiaridades que tenía las contribuciones y la participación y el arribo de la comunidad indostana a Panamá. Hoy para ello tenemos el placer de tener aquí la participación del doctor Ebrahim Asbat. Él es socio fundador del Buffet Pato Moreno y Asbat. Él tiene un título de licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Santa María de la Antigua, estudios en la Universidad de Harvard, también conocimientos en los temas inmobiliarios, y tiene particularmente digamos, la distinción de haber participado también dentro de la escena pública, dentro de la administración pública y también dentro de los medios de comunicación. Bienvenido, doctor Asbat, y le reiteramos nuestro agradecimiento por participar acá en esta tarde, en este conversatorio. Gracias a usted. También nos acompaña en este momento Yanaína Tehuayni. Ella es una mujer panameña y particularmente con una construcción también personal particular. Su padre es de origen indostán y su madre es tableña, luego que la hace también una mezcla particular de lo que reitero al inicio de la conversación, parte de esta identidad que estamos construyendo. Yanaína se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores entre 2022 al 2024, y como ministra de Gobierno entre el 2020 y 2022. Bienvenida, Yanaína, al Hablemos del Canal. Doctor Asbat, ¿cómo y cuándo y por qué llegan los indostanes a Panamá? Muchas gracias, ante todo, por la oportunidad que me das para explicar un poco los orígenes de la comunidad indostana en Panamá. Tenemos que ser claros que los indostanes llegan a América, pero
no necesariamente a Panamá, sino llegan en el siglo XIX como a otros lares como Trinidad, Surinam, Guyanas Británicas, pero llegaron como trabajadores hipotecados. Era la época del Imperio Británico, en donde después de que se liberaron a los esclavos, se necesitó mano de obra y entonces hubo todo un movimiento para traer trabajadores de la India que venían de una religión muy diferente a las que luego llegaron con el canal, pero esos nunca llegaron a Panamá. Los que llegaron a Panamá llegaron de una forma muy accidentada y de diferentes partes de la India. Los primeros que llegaron aquí fueron quizás los indostanes que provienen de una región que se llama Sindh, hoy es parte de Pakistán, pero que ellos después de la construcción del canal de Suez, como eran comerciantes, fueron estableciendo establecimientos comerciales a través de todo el norte de África, Islas Canarias, y entonces en 1903 descubren que en Panamá se va a construir un canal y la ciudad de Colón era una ciudad cosmopolita en esa época y vinieron aquí a establecer sus establecimientos comerciales donde venían productos orientales en la avenida del Frente y en la misma avenida principal de Colón, y que en realidad pues eran producto de un crecimiento de establecimientos comerciales alrededor de toda esa ruta, ¿no? Que va Canal Suez, Tánger, Malta, Isla Canaria, Panamá. Un sector de los sindhis llegaron a esa región y llegaron a Panamá por esa vía. Y también en ese momento llegaron otros de Bengal, que está al otro lado de la India. Y esos llegaron primero a Estados Unidos también como comerciantes, eran vaporinos, venían en los barcos. En Estados Unidos había la prohibición de la inmigración asiática en esa época. Entonces ellos bajaban en pequeños puertos en todo lo que era el noroeste de los Estados Unidos, se bajaban de los barcos y venían con sus productos bordados, sus ropas bordadas, y las vendían en toda esa región en el periodo de verano. De ahí fueron bajando a Harlem, de Harlem a Nueva Orleans, y de Nueva Orleans descubrieron que había un lugar que se llama Colón y que Panamá era muy importante, y ahí entonces empezaron a venir como vendedores ambulantes a la ciudad de Colón. En una conversación, perdón que le interrumpa, sí. En una conversación previa habíamos hablado del tema personal. ¿Cómo llegan los Asbat a Panamá? Bueno, mi abuelo básicamente llegó a la ciudad de Bombay y vio un letrero que decía "Emigra a Brasil". Entonces de ahí tomó el barco sin conocer ni portugués, ni español, ni ningún otro idioma, y se montó en el barco y se fue a Brasil. De Brasil como que no se halló muy bien y se fue para Trinidad o Barbados, uno de estos dos lugares. Y allá alguien le dijo, mire, en vez de estar aquí, ¿por qué no te vas a Panamá? Porque en Panamá hay luces, y hay muchas luces. Claro, a principios del siglo Panamá tenía electricidad. Entonces donde había electricidad era porque había prosperidad, ¿no? Y entonces decide de allá venirse a Panamá y entonces cae aquí, pues. Y cae aquí y sin conocer el idioma, sin saber mucho sobre la idiosincrasia panameña, se va a Chepo y allá empieza a ser agricultor. De agricultor se casó con una primera, venía casado de la India y se casó aquí con una panameña. Y ahí entonces tuvo 2 hijos, desarrolló la agricultura, posteriormente se metió... ¿Tu abuelo? El hermano de mi abuelo. Tu tío abuelo. Se volvió transportista, como que alquiló unos camiones y de transportista. Llamó a mi abuelo en el año 1929, mi abuelo llegó aquí, pero mi abuelo cuando llegó aquí empezó a trabajar en la ciudad de Panamá en una tienda oriental que pertenecía a otro indostán, y entonces y era aseador, aseaba el lugar y dormía en la trastienda, detrás de la tienda, ¿no? Y así fue como realmente llegó, sin conocer tampoco el español, ¿no? Aquí fue donde entonces se desarrolló. Pero esa es la historia, ¿no? Tu abuelo llega de Guyarat, del pueblo de Guyarat. Mi abuelo llega, llamado por mi tío abuelo, ¿sí? Mi familia va a cumplir 100 años de estar en Panamá en el año 26. ¿Qué otras familias llegan de Guyarat a Panamá en el tema vinculado con el comercio? Bueno, en el área de Guyarat aquí llegaron tanto hindúes como musulmanes de la región de Guyarat, pero de mi pueblo, los Bana, los Bhikkhus y los Abad son del mismo pueblo.
Ahora, son pueblos de migrantes, es decir, la pobreza, hay que reconocer, la razón de la pobreza hizo que mucha gente emigrara. Una de las razones que promovió la inmigración fueron los barcos de vapor. En esa época los barcos de vapor fue lo que hizo que el movimiento migratorio se acentuara. Y entonces la gente fue a buscar mejores horizontes en otro lugar. Si tú me hablas del pueblo de mis papás, hay África del Sur, Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Barbados, están regados por todos lados. Entonces es una visión un poco diferente del inmigrante que trata de buscar oportunidades fuera de la isla. Y es interesante porque... Pero es algo bien interesante porque ¿por qué Gujarat y por qué no otra región de la India? Porque nosotros somos parte de la ruta de seda. Los judíos que vinieron a Panamá son de Alepo. Miren tu ruta de seda. La mayoría de los indostanes que están en Panamá provienen del Gujarat, ruta de seda. Y los chinos también que están aquí provienen también de la ruta de seda. Así que nosotros tenemos ese vínculo entre estas tres comunidades de que somos parte de la ruta de seda. Que eso hila con lo que estábamos ahorita mismo abriendo el conversatorio de que Panamá forma parte también de esos territorios y de esas sociedades particulares que articulan rutas comerciales y claro, que a través porque de esa... Panamá ahora es parte de la nueva ruta de seda, que es la apertura del canal, y eso fue lo que provocó la llegada de todas estas comunidades aquí, porque como tenían esa experiencia del comercio de la ruta de seda, Panamá, al momento de que se construye el canal, se constituye como parte de la nueva ruta de seda para el mundo, ¿no? Y hay un tema interesante dentro del imaginario panameño, los recuerdos o los que tienen, peinan canas también, la memoria de todos estos bazares y todo este comercio de la comunidad indostana en la avenida central, calle J, calle K, Bazar Bana, Salomón, Sol de la India, que todavía permanece ahí, y habían otro tipo de tiendas que hacían de este espacio de la ciudad una ventana a este mundo mágico y cosmopolita del comercio de artículos Bueno, no orientales. solamente la ciudad de Panamá, sino la ciudad de Colón también. La ciudad de Colón. Todo lo que era ¿cómo se llama? El Front City. La calle del frente. La calle del frente, todo eso era puro comercio, puros establecimientos comerciales pertenecientes a indostanes. Inclusive Albert Einstein, por ahí hay una foto de Alberto Einstein que llegó a Panamá con 2 bolsas y unos paisanos míos detrás de una tienda donde había hecho sus compras, ¿no? Sí, todo entraba por Colón. Yanaína, cuéntanos en el caso particular tuyo y personal, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya de un padre indostán, que además es hinduista, que no es musulmán en este caso, y esta mamá tableña? Compártenos con nosotros esta dimensión personal, para entonces también en la otra parte del conversatorio vamos a hablar de otros aspectos de la ejecutoria de ustedes acá en el plano público y social. Muchas gracias. Bueno, primero quiero empezar también agradeciendo y saludando a la comunidad indostana, especialmente a los que celebran el Diwali pronto. Estamos a víspera del Año Nuevo hindú, una fecha muy importante para la religión hindú también. Y eso es lo interesante de India, que es un país bastante diverso, no solo étnicamente, sino también de manera religiosa. Coexisten los musulmanes, los hindúes, los sikhs, están los parsis, están los cristianos, hay budistas también. Y para mí en particular es interesante porque, bueno, mi mamá es de Los Santos, pero es mitad herrerana y mitad santeña. Mi abuela es santeña, mi abuelo era de PC. Y mi papá vino de India, Sindhi también, una comunidad similar a los gujaratis, que son comerciantes. Están siempre en los puertos, en las ciudades puertos, porque se caracterizan por ser los comerciantes de India. Y también vino por lo mismo, buscando suerte, ¿no? Buscando una prosperidad. Y es interesante porque, a pesar de que parecen culturas muy distintas, son muchas las cosas que son similares. Los latinoamericanos tenemos la tendencia a ser muy familiares, festivales, colores, comidas. Los indostanes también. El tema también de la unidad, ya sea en grandes celebraciones como Navidad, al igual que Diwali, de las familias.
es muy característico de estas nuestras culturas. A diferencia de repente un hindú que se casa con un europeo que tiene una cultura un poco más, pequeña en núcleo con relación a la familia. A nosotros nos gustan las familias grandes. Y así hay muchas otras similitudes. A mí en lo personal me fascinó mucho la cultura hindustana y tuve la oportunidad entonces de desarrollarme profesionalmente en India por esa fascinación también. También acogí la parte de mi mamá, me siento muy panameña también, muy santeña, pero sí, no le puedo mentir que son culturas fuertes las dos, que si no aprenden a coexistir obviamente puede ser de repente algún tipo de choque, pero yo aprendí a encontrar las similitudes entre las dos, que una vez cuando estuve en India todavía las seguía viendo. Interesante, interesante. Tenemos en digamos, la presencia o la participación de la comunidad indostana en Panamá a partir del comercio, y pudiéramos tal vez pensar de que hay momentos distintos en la cual también llegan estas oleadas de migrantes y que tiene que ver al inicio de las obras del canal, y hace también un rato conversábamos cuando el canal de Panamá se diseña y se piensa como este engranaje que va a comunicar los mares, la energía eléctrica, que era la última novedad del siglo XIX, aparece como un elemento clave en la cual va a ser utilizado para mover el canal de Panamá. Entonces decía Ebrahim Asbat hace un rato, el abuelo le dicen llega a Panamá porque hay luces, y hacíamos una broma hace un rato que igual que las luciérnagas, pues también la gente queda encandilada con las luces, y se llega a las ciudades de Panamá y Colón, ciudades que tenían no solamente energía eléctrica, sino que tenían las plantas potabilizadoras, la de Monte Esperanza y la de Miraflores, que son plantas pioneras en la producción de agua, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel regional. Entonces Panamá ofrecía de alguna manera condiciones de vida urbanas, que también era parte también del atractivo que ofrecía. La construcción del canal, el inicio de la construcción del canal y la actividad comercial o el potencial comercial atrae la migración de los indostanes al inicio del siglo XX y luego a mitad del siglo XX con el tema de la zona libre de Colón. Hablemos un poco sobre ese conglomerado de la zona libre de Colón y la participación de los comerciantes indostanes en el quehacer panameño, ¿no? y como parte del motor de la economía. Bueno, en lo que es particularmente la zona libre de Colón, sí tengo que reconocer que ya es un nivel de comercio un poco más sofisticado, y ahí los que han tenido mucha presencia los indostanes de la comunidad sindhi, es decir, los sindhis. ¿Por qué? Porque han tenido sus redes a través de todo lo que es el lejano oriente, lo han tenido en África, entonces ellos sí estaban mucho más preparados para participar en el negocio de la zona libre que las otras comunidades que más bien se concentraron en el negocio al por menor o del retail, ¿no? que son las tiendas en la avenida central, y que ya es otra comunidad, ¿no? Entonces hay una diferencia. Es tan la ventaja, una de las cosas, Panamá tiene indostanes, pero usted puede decir, bueno, todos los indostanes son iguales. No, ahí hay todo un microcosmo de comunidades que pertenecen a diferentes regiones de la India, que tienen diferentes religiones. Hay 3 religiones básicas que tienen sus comunidades en Panamá: los hindúes, los musulmanes y los sikhs. Tienen sus propios templos también separados, pero son todos parte de la comunidad indostana. Hay indostanes de diferentes regiones, del Punjab, del Sindh, de Gujarat, que son las predominantes, ¿no? Que están aquí, pero en una época inclusive habían bengalíes que venían de Bengal. Esos apellidos Mondol, Sheikh, Purkai, todos son origen indostán, pero de Bengal. De Bengal. Y ya esos están, yo diría, panameñizados en el sentido de que ya forman parte de la sociedad panameña latinizada, pues, porque ya sus descendientes se casaron con panameños y sus descendientes pues ya perdieron ese contacto cultural con la India, ¿no? Ahora, lo que acaba de decir Yanaina es muy cierto, ¿no? Hay mucha similitud entre el interiorano panameño y el indostán en cuanto a sus relaciones familiares y sus nexos y la manera como culturalmente ve los deberes
familiares, ¿no? Es decir, todo ese contexto, como se mira en el interior a la familia, es muy parecido a como lo vemos nosotros los indostanes, ¿no? Y toda esa red y de relaciones, ¿no? Es decir, no es como los Estados Unidos, que si llega un sobrino a las 3 de la mañana, digo, nosotros abrimos la puerta, entra. En Estados Unidos eso no pasa, ¿no? Tú tienes que llamar antes de ir a la casa de alguien. Acá no, por esos nexos familiares son de puertas abiertas, de alimentación, de dormir en casa. Es decir, esos vínculos son muy parecidos entre el interior de Panamá, la cultura interiorana y la cultura indostana. Así es, yo quiero agregar aquí dos cosas con relación a la zona libre, que es la parte, mi papá vino por la zona libre de Colón, pero es eso que se destila del canal de Panamá, el conglomerado, todo lo que se fue desarrollando. Los sindhis, especialmente los que menciona el señor Asbak, que es la comunidad de mi papá, vienen originalmente de Pakistán, pero muchos de ellos ya antes o durante la partición se fueron de India y empezaron a asentarse en Dubái, en los Emiratos, en Hong Kong, y en Málaga. Si usted se da cuenta, todas son ciudades o lugares que son zonas francas y puerto, porque su expertise era el comercio, como lo menciona, y de hecho la zona libre, las primeras empresas de la zona libre fueron de un hindú. Hermanos Punjabi creo que fue una de las primeras que se instaló en zona libre, y fueron ellos los que iniciaron el negocio de la zona libre de Colón, los sindhis, en su mayoría. Creo que casi todos son sindhis, ¿verdad? La mayoría. Y los que están en zona libre. Yo rescato la pertinencia de este conversatorio que retrata o comparte, digamos, la semblanza o las contribuciones de la comunidad indostana Panamá dentro de esa complejidad, de esa multiculturalidad que existe dentro de la India. Y al inicio, cuando estábamos haciendo la convocatoria de este conversatorio, surgieron varias confusiones. Indios, hindúes, indostanes. Y yo argumentaba y decía, bueno, incluso nosotros fuimos llamados indios en la intención de volver a retomar el bloqueo comercial en el Bósforo en el siglo XVI. Y luego Cristóbal Colón nunca se entera de que él no llegó a la India, sino que llegó a América, y por eso a nosotros nos llamamos indios. Y entonces indios allá, y después hinduistas, indios no, porque practican el hinduismo, y ahí estábamos en eso. Hablemos un poco de eso. Bueno, una de las cosas que yo siempre le digo a nuestros indígenas panameños es que gracias a ellos Cristóbal Colón no fue a la India. Porque si hubiera ido a la India nos hubieran exterminado a nosotros. Y entonces se enredó y pensó que los indios eran los de acá y exterminaron a los nativos de América, ¿no? Pero ¿cuál hubiese sido la suerte si hubiera ido a la India y nos hubieran exterminado a nosotros? Digo, hubiera sido algo muy monstruoso. Eso por un lado. Entonces el indio de América Latina es por el producto de que Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India, y por eso lo llamó indios, ¿no? Indostanes proviene de la palabra Hindustán. La India fue invadida reiteradas veces a través de su historia por Asia Central. Todos los países de Asia Central, si usted ve, se llaman tan, terminan con tan. Entonces es una palabra turca que es la tierra de los. Entonces si usted va a Azerbaiyán, la tierra de los, a Uzbekistán, la tierra de los uzbeks. Si va a Kazajstán, la tierra de los kazakh. Entonces cuando venían a la India, Hindustán significa la tierra de los hindúes. Entonces por eso lleva ese nombre, ¿no? Pero tiene un origen turco-persa por ahí. Por el Indus River. Correcto, por el río Indus también, ¿no? Esa es la razón. Ahora hay varias religiones, ¿no? Todos somos indostanes o todos podemos llamarnos indios, no nos molesta que nos digan una u otra cosa. Para nosotros es lo mismo. Pero bueno, yo y haciendo paralelismos históricos y referencias, yo creo que también la ignorancia nos habita, y por ejemplo con el boletín sanitario del gobierno de Arnulfo Arias en los 40, cuando entonces mete a todos los turcos y sirios en una misma chácara, para usar el mismo término, pues panameños y todo lo que era de Oriente, Medio Oriente, correcto, todo eso lo metieron en una sola bolsa, pensando que también que eran homogéneos. Hay unas anécdotas particulares de su abuelo en el periodo ese del... Bueno, mi abuelo tenía una tienda en la Avenida Central, y una de las
cosas era de que uno de sus clientes era Arnulfo Arias y su esposa Ana Matilde Linares. Eran clientes de mi abuelo. Sin embargo, surge en el año del 40 y llega al poder, y entonces tiran esta ley del comercio al por menor, donde dicen que el comercio al por menor se había nacionalizado. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Mi abuelo estaba muy nervioso de que iba a perder su negocio, y entonces le pide a Ana Matilde Linares que iba a hacer él. Pues que sí, Ana Matilde dice, no te preocupes, yo voy a hablar con Arnulfo y voy a resolver este problema. Entonces, mi abuelo le entrega todos los papeles, ella va a la presidencia y le entrega los papeles a Arnulfo. Arnulfo agarra los papeles y ¿qué? Se los tiró al suelo. Entonces mi abuelo ya sabía que no tenía manera de poder quedarse con su negocio. Entonces, en uno de esos actos de tristeza, un general del ejército americano le dice, oye, Sale, ¿qué es lo que pasa aquí? Y que no, que en cualquier momento tengo que cerrarme. No te preocupes. Le mandó 3 camiones del ejército americano, vació toda su tienda y se la llevó a Kobe. Y entonces allá en Kobe vendió toda su mercadería. Después que vende toda su mercadería, le dije, bueno, hey, esto es hasta aquí, ¿eh? Si te quieres quedar, te doy un empleo, pero ya no vas a seguir con el almacén. Entonces mi abuelo durante ese periodo se quedó trabajando en una base militar de Kobe, en la antigua zona del canal, y después que tumban a Arnulfo Arias, entonces regresó de vuelta, ¿no? Y trató de hacerse peculiares y extrañas relaciones entre la zona del canal y la comunidad indostana en Panamá. Ahora vamos a darle la vuelta a la conversación. Ninguno de ustedes dos es... no, y no te digo nada, que después que mi abuelo... Yo recuerdo que Arnulfo Arias se iba comprando en el almacén de mi abuelo, y yo me acuerdo que los sábados yo no iba al almacén porque el terror de que Arnulfo Arias iba a estar ahí. Me decían los trabajadores que trabajaban que le traía café Princesa Janca y le regalaba a todos los empleados, pero él siguió comprando en el almacén de mi abuelo. Bien. Dándole el giro a la conversación, ninguno de ustedes dos es comerciante, sino abogado. Fuiste director de la policía en un momento, vinculado también a los medios de comunicación, y Anaína, ministra de Gobierno y canciller. ¿Cómo ocurre esa otra generación de la comunidad indostana que se vincula al quehacer panameño y se compromete con el servicio público y la administración? Conversemos de eso. Lo primero es salir huyendo de ese negocio de esclavitud, porque es un negocio de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días, de lunes a viernes y sábado. Entonces había que buscar algo que te liberara de ese yugo, para serle franco. Eso estaba bien para un inmigrante que venía por primera vez, pero ya para nosotros, con las oportunidades de educación, etcétera, era salir de eso, salir de ese tipo de actividad en donde básicamente consumía todo tu tiempo. Yo me acuerdo que para mi papá y mi abuelo, básicamente los domingos era ir al cine, eso era toda la diversión, ¿no? Ir al cine, al Teatro Central o al Teatro Variedades, y eso era su punto de escape, pero fuera de eso era una actividad demasiado esclavizada. Y no solamente yo estoy en el Instituto Panamericano, todos mis amigos chinos, etcétera, de diferentes, todos tenían esa intención de salir a buscar otra profesión, no era algo mío propio. Todos terminamos siendo ingenieros, arquitectos, abogados, diferentes actividades, todos terminamos con diferentes profesiones. Inclusive hay indostanes que trabajaron aquí trabajan en la autoridad del canal, trabajan en el canal, que son hijos de indostanes. Y hoy en día hay contadores, médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, hay de todas las profesiones. Pero sí, esas son las nuevas generaciones que vieron cómo se fajaron sus padres y no querían seguir con ese ciclo, ¿no? Yanaína, en el caso particular tuyo, como ministra de Gobierno y como canciller, ¿cómo fue tu experiencia o cómo es la mirada tuya de esta diversidad cultural y las oportunidades también que esa misma posición ofrece para también abrir ese lente más allá de lo local y reconocer esa multiculturalidad? Yo creo que hay dos aspectos importantes de seguir en la idea del doctor, que es esa segunda, tercera generación ya de indostanes en Panamá que va iniciando a ser parte de lo que es la vida pública.
Yo no creo que mi papá en su vida hubiese soñado tal vez que yo iba a ser ministra de gobierno o canciller. No creo que tal vez lo tenía en su picture de lo que tal vez una muchacha o lo que hubiese querido que su hija fuera. No es que no le gusta, se siente muy orgulloso, pero no es tal vez lo tradicional viniendo de una familia de meramente comerciantes. Mi esposo también es hindú. No hay nadie en su generación que haya sido servidor público. Todos han sido comerciantes o emprendedores. El abuelo de mi esposo, que vino de refugio desde Pakistán, no era ingeniero, no era arquitecto, pero decidió que él, de refugiado, iba a hacer un edificio. O sea, eran personas muy emprendedoras que les tocaba sobrevivir y no había esa opción tal vez de estudiar lo que te gustaba. Tenías que sobrevivir y salir adelante, porque India, y sobre todo en la comunidad de mi papá, sufrió grandemente por la partición. Sindh no es parte de India, ya ellos no tienen una tierra, todo se quedó al lado de Pakistán. Y Punjab sufrió una suerte similar, que se partió en dos. Un pedazo quedó en Pakistán y el otro se quedó en India. En India. Entonces a esa comunidad le tocó el dolor de esa partición, donde murieron muchísimos, y dejar todo en ese momento. Mi papá me cuenta que su abuela dejó Pakistán, se vino a India y no se encontró más con su esposo. Le tocó criar ella a sus hijos. Entonces fueron comunidades, o tal vez les tocó mucho, como se dice, hardship, mucha dureza, y no había esa opción. Ahora son inmigrantes, llegan, les toca también seguir adelante, salir adelante, y lo que conocen es eso, vender. Yo creo que el que yo esté en el sector público tiene mucho que ver con mi mamá también, el aspecto de la familia de mi madre, que era muy patriota y creía mucho en el servicio sacrificado, y eso me inspiró muchísimo. Pero creo también que esta generación, porque existen, por ejemplo, el sobrino del doctor Asbat también, y muchos otros contemporáneos míos que ya están entrando a experimentar el servicio público, porque ya se sienten panameños, muy panameños, lo ven muy arraigado y creen que es necesario además ser parte de esa realidad nacional y cambiar y transformar. No me gustan las generalizaciones, pero en las experiencias que hemos tenido aquí de los conversatorios con representantes de las distintas comunidades étnicas, que es parte de la identidad panameña, el origen o la expulsión de repente de estas personas que llegan a Panamá también son eventos traumáticos dentro de sus propias tierras, ¿no? La crisis a principios del 19 en China, ¿no? que expulsa a los cantoneses que vienen entonces a Panamá a contribuir a la construcción del ferrocarril, y el pie ese doloroso y traumático del suicidio como parte de la opción que toman, ¿no? Estoy escuchándote ahora también hablando sobre los conflictos entre Pakistán y India y las divisiones que ocurren territoriales que impactan también a nivel del núcleo familiar, y entonces también cómo Panamá recibe también parte de esa población, y que Panamá también sirve como un contexto como de sanación y de alivio, ¿no? o de tierra de refugio para entonces comenzar a rehacer una nueva vida, y entonces construir toda esta colectividad que, insisto, pues está en construcción ahorita mismo como parte de la identidad panameña, y todo vinculado con este Panamá paso de caminos, ¿no? Ruta de la seda, caminos, dolores, sabores, saberes, conocimientos, tecnología y gente. Yo quería abrir los micrófonos y la participación del público en general aquí en la audiencia, si tenían alguna pregunta que dirigir aquí a Yanaína Tehuayni o al doctor Asbat sobre alguno de los aspectos que hemos tratado aquí. Aquí el micrófono a la izquierda mía, a la derecha suya, están abiertos si tienen alguna pregunta que hacer aquí a los invitados hoy en esta tarde. Buenas tardes, mi nombre es Nasima Habana, soy primera generación, llegó mi abuelo
Primero llegó mi tío abuelo, igual que el doctor Asbat, y luego mi abuelo, después mi papá. Eran agricultores en la India, vienen del mismo pueblo de Gujarat, de Manekpur, se llama el pueblo Manekpur Takoli, y la provincia es la provincia de Gujarat. Y pues me identifico con lo que dice aquí el tío primo, porque somos familia también, y muy orgullosa de formar parte de este país, de haber nacido aquí, haber hecho todos mis estudios, pero orgullosa también de la herencia que me dejaron mis abuelos, ¿no? Y como conversaban también de la participación en la vida pública, ya somos varios los que estamos también en la vida política, en partidos políticos iniciando, tratando de hacer algo bueno por el país, ¿no? Nada, todavía tenemos familia en la India, tengo a mi suegra y 2 cuñadas en la India, y de vez en cuando me toca ir a visitar, entonces siempre se mantiene el contacto con ellos. Mi esposo es comerciante, tenemos un negocio todavía en la Avenida Central, ya no dedicados a lo que hacía mi familia. El Bazar Bana era de mi abuelo. Sí. Hermana de Samet. Soy sobrina de Samet. Sobrina de Samet. Sí, soy sobrina de Samet, y entonces por muchos años vivimos en el último piso del edificio, que era de propiedad de mi abuelo, y la tienda abajo, y trabajábamos en la tienda. Íbamos los fines de semana, nos tocaba trabajar, hacer inventario, ayudar con la vitrina, y en diciembre salíamos del colegio y nos tocaba ir a trabajar, a atender, a forrar regalos, o todo lo que había que hacer, hasta limpiar vitrinas, limpiar, barrer y trapear, porque decía mi abuelo que uno no empezaba en la caja, uno no empezaba cobrando, uno tenía que empezar desde abajo. Entonces a uno no le gustaba, pero uno agarraba y le ponían un limpión, le ponían un trapeador, una escoba, y dice, empiece por aquí, que así empecé yo también. Entonces ahora orgullosamente todavía estamos en el comercio, que como dice el doctor es muy sacrificado, pero es lo que aprendió mi esposo. Está mi hijo conmigo también, que está con el papá en el negocio, y mi hermano, que se dedica ahora ya lejos del negocio del comercio, pero sí en inmobiliarias. Entonces, esa es la parte que le puedo mencionar de la familia Bana. Muchas gracias por compartir. Bienvenida. La Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari y la Unidad de Memoria Histórica, bajo la coordinación de León Kadosh, tiene como tarea la continuidad de estos espacios de conversación y de identidad. Son espacios que articulan las identidades nuestras en este proceso de construcción. Los servicios de la biblioteca, como parte de la gestión del Canal de Panamá también, y como la oferta, tiene un amplio repositorio de información documental que está abierto a investigadores y al público en general para continuar en los procesos de construcción de estas identidades y de esta memoria. La profesora Zurita tenía una intervención que quería compartir con nosotros. Adelante, Josefina. Josefina Zurita, profesora de Historia de la Universidad de Panamá. Bienvenida, Josefina. Gracias, muy buenas tardes. Ya el doctor dijo que soy historiadora. Yo soy de la generación que hoy peina canas, y mis vecinos pues eran en la Avenida Central, ¿correcto? Pero hoy me llama la atención y quiero conocer un poco 3 conceptos: identidad, integración territorial y el ser propio de la India. ¿Cuánto y cómo logramos ser una sola nación ante la diversidad social y la pirámide que existe en la India? Máxime hoy son parte de los BRICS, una gran potencia económica. Entonces, esa es la inquietud que me lleva a preguntarles. Muchas gracias. Yo creo que Panamá en ese sentido es un país único, porque tiene esa diversidad. La India lo tiene también, porque la India también es muy diversa. Es decir, no es lo mismo un habitante del norte de la India que habla un idioma y el del sur de la India que habla un idioma totalmente diferente. Podrán tener la misma religión, pero culturalmente también son diferentes, hablan idiomas diferentes. Entonces pero sí hay como un concepto que se denomina unidad en la diversidad. Pero cuando hay unidad en la diversidad, tú tienes que aceptar que la diversidad es una riqueza nacional. Si la aceptas, me explico, la India la ha aceptado, que es así.
y a veces es muy difícil de comprenderla, especialmente cuando estás en el rejuego político, porque a cada uno hay que hablarle de una manera distinta. Es decir, los comportamientos del norte, los del sur, los del este son distintos. Entonces hay que hablarle más o menos con esos parámetros. Y entonces mucha gente cuando ve la política cree que esa es la India. No, esa es la India política. La India en lo que es cultural, etcétera, es muy homogénea en el sentido de que los valores sí se comparten. Los valores especialmente familiares, la manera de ser, la idiosincrasia, es muy parecida a lo largo de la India. No importa quién sea, cuando dos indostanes de diferentes regiones se ven, me explico, se comunican. Aunque hablen en diferentes idiomas, pero se sienten identificados como uno solo. Panamá tiene esa ventaja de que en cierta manera todos estamos aquí como mezclados, es decir, aquí hay de todo, pero sí seguimos siendo una nación, sí tenemos un comportamiento que yo diría sería, o una visión más que nada, muy en común, ¿no? Y lo reconocemos, y también el nivel yo no diría que tolerancia, sino que de indiferencia. Aquí no importa si practicas una religión o la otra, aquí no importa, tú sabes, tus rasgos raciales. Antes quizás se miraba con mayor, pero hoy en día no. Hay mucha más interconectividad, es decir, hay mucha más compenetración. Aquí la gente se mezcla. Yo tengo paisanos míos que están casados con chinas. Y tú dirás, bueno, allá en la India, pues decir que se va a casar con una china es muy difícil. Pero acá hay casados chinos con indostanes. Entonces, o negros con indostanes, o jamaiquinos con indostanes. Es decir, eso sí se ha producido aquí, ¿no? Y en ese sentido no hay, digo, podrán haber prejuicios, pero no hay discriminación. Eso sí es cierto. Aquí en realidad no tenemos esas taras de otras sociedades, ¿no? ¿Tú quieres añadir algo? Yo quiero agregar, sí, con relación al tema de identidad de India, cuando se creó, después, o sea, cuando se creó la República, que se creó India y Pakistán. India se creó con el propósito de que todos, la idea de Gandhi era esa, de que todos coexistieran, todas las religiones pudiesen estar allí. De hecho, India tiene mucho más musulmanes que Pakistán, que fue tal vez el concepto inicial de Jinnah no era crear un estado, sino donde los musulmanes fuesen mayoría. Sin embargo, yo pienso que la identidad de Panamá, no solo ahora por el canal, sino desde sus orígenes, ha sido determinada por la geografía. Y nuestra geografía fue determinando esa identidad, que es esa diversidad, que hoy puede ser producto de la zona libre, anteriormente pudo ser el canal, anteriormente el ferrocarril, anteriormente las ferias de Portobelo, y así anteriormente. Siempre fuimos un lugar donde nuestra identidad fue esa diversidad, y por eso creo que nos sentimos tan cómodos y lo entendemos tan bien. Y no sé si en algún momento lo pudiésemos hablar, pero siento también lo que me ayudó a mí como canciller en el enriquecimiento de esas diásporas que tal vez no se veían, pero que eran el mejor instrumento para nosotros influir afuera. Y eso es mucho por la diversidad nuestra en esas diásporas. Yo no le quiero llamar diáspora, pero para identificar esas distintas comunidades que se han venido a asentar en nuestro país. Muchos no saben, pero Yanira vivió 3 años en la India. Así. Sí, yo tengo una conexión emocional con India de mucho amor, porque allá me formé también profesionalmente. Y no es lo mismo ser hija o vivir como un hindustán aquí o en Panamá, que ir a India y vivir en India y comprar los vegetales, regatear con el veggie bala que le dicen en el bazar, en el mercado de los vegetales, comprar leche, los precios de los alimentos, vivir como viven. Es distinto, obviamente, pero sí, viví allá y fue un periodo muy enriquecedor también profesionalmente y también como personalmente. No, yo tiraría también otra pelota al ruedo o a la mesa de reflexión,
y creo que India y Panamá también comparten historias similares en cuanto al colonialismo ese que se impregna también en el 19 en India con el Imperio Británico, que India fue colonia británica. Sí. Nosotros tuvimos aquí tuvimos presencia colonial de los norteamericanos también por 90 años. Hay varias cosas que tal vez pudiesen servir como un eje de reflexión también para vincular la historia o el carácter de la India como excolonias también o como parte de esas dinámicas. Cristian, tienes una intervención aquí. Bienvenido al micrófono. Buenas tardes a todos. Mi consulta serían dos preguntas. La primera, me llamó mucho la curiosidad de los pueblos de la India, de donde provenían por así decirlo, los trabajadores que vinieron a la construcción del canal. Quisiera saber, si ustedes tienen el conocimiento o la respuesta de qué pueblos fueron o qué ciudades fueron las que más vinieron los migrantes aquí a Panamá. Bueno, en la construcción del canal, lo que tú ves en las fotos, ellos provenían del Punjab. Ellos llegaron, de esa región de la India, básicamente los británicos se llevaron a los primeros punjabis a ser policías en Singapur, en Hong Kong, en donde ellos estuvieron adscritos a la policía de la región. Entonces, como empezaron a trabajar en el servicio público, se sintieron muy, tú sabes, muy parte del Imperio Británico. Entonces, de ahí trataron de ir hacia Canadá. Pero en Canadá, tanto los chinos, que no fue colonia británica, pero India sí fue, y las indias se sentían de que ellos podían ir a cualquier lugar del Imperio Británico. Pero en Canadá hubo una reacción muy en contra de la inmigración asiática. Entonces ellos fueron los primeros que llegaron a Canadá, y si usted observa, en Vancouver hay una comunidad indostana muy grande, pero son de la región del Punjab. Entonces, como tuvieron esas restricciones, fueron bajando hacia California. En California sí participaron en la construcción del ferrocarril. Lo interesante es que los que llegaron de aquí eran porque querían ir a Estados Unidos y se dieron cuenta de que llegando a Colón o a Panamá era fácil pasar a México y de México verse con su familiar que vivía en el otro lado, en el Pacífico de los Estados Unidos. Entonces, cuando llegaron aquí empezaron a trabajar, y ellos fueron los que empezaron a trabajar en la construcción del canal, y esas son las fotos que aparecen ahí. Gente que llegó por el Caribe hasta Colón, y de Colón a trabajar en el área del canal. Son de la región del Punjab. Los otros que trabajaron en el canal, que posiblemente vengan de otras regiones, fueron celadores, comerciantes, vendedores ambulantes, en otro tipo de actividad. Yo me recuerdo, yo de niño también, que todavía habían algunos paisanos míos que trabajaban en el área del canal, pero más en funciones de celadores, o participaban del transporte público. Yo aprovecho ahora la coyuntura. Hay un mito urbano que el adjetivo de las chivas, de estas que... Eso es verdad. Del transportista, eso es leyenda urbana. Tiene que ver con el hinduismo y con eso es leyenda urbana, aunque sí habían paisanos míos punjabis que estuvieron involucrados en el negocio del transporte de pasajeros, de buses, ¿no? Que tenían de transporte de buses. Y también el transporte de buses en la zona del canal, es decir, de Panamá iban a la zona del canal y estaban en el negocio de transporte de buses, ¿no? Entonces queda en la categoría de... Y eran conductores de esos transportes de buses. La vinculación con Chiva y el nombre Lo de que la pasa Chiva. es que ese bus que le llaman Chiva, que era un bus de madera, que tenía en la parte de adelante, tenía como unos, ¿cómo se llama? Unos focos bastante, pero tenían como la cara de un chivo. Si lo ves, observa bien. Pero esos buses ya desaparecieron en la década del 70. Pero esos eran los buses anteriores que inclusive te sentabas en forma de lado. Uno enfrente del otro. Sí, uno enfrente del otro. No sé si usted tienen alguna reflexión final que antes de concluir y cerrar el conversatorio, doctor Asbad. Bueno, mire, si tú me preguntas a mí, esta es mi herencia cultural, la respeto, la admiro, la quiero, pero yo soy panameño. Cuando voy a la India, me ven como extranjero allá. Se dan cuenta que no soy de allá.
Entonces, cuando tú estás en esa inserción, tú tienes que saber decir, bueno, entonces, ¿qué soy yo? No soy indostán, tengo toda la cara aquí, me dicen indostán, pero cuando voy allá, no, yo no soy indostán, yo soy extranjero. Y se dan cuenta, automáticamente se dan cuenta que yo no soy de allá. Entonces, uno tiene que saber, quizás tenga esa lección, pero bueno, uno decide qué es lo que quiere ser. Ya la raza no es el factor importante, la religión no es el factor importante, es donde uno realmente establece sus raíces. Y mis raíces son panameñas. Así es. Yanaina. Yo quiero tratar de ponerlo rápidamente en el contexto de eso, pues, de la política exterior y de cómo India, como tiene tantas personas de origen indio en el mundo, ahora están aprovechando el tema a favor de ellos también, porque lo ven también como ese puente viviente de ellos, de la madre, en el mundo. Pero asimismo debemos verlo nosotros, Panamá, cuando hablaba de la diversidad. Cómo nuestras comunidades distintas han enriquecido nuestro país, lo han hecho el más único del continente latinoamericano. No existe ningún país en nuestro continente como este que haya tenido tantas particularidades y elementos de extranjería que lo hacen parte de su nacionalidad. Para mí eso es lo que más me enorgullece de ser panameña. Es que yo creo que, vuelvo e insisto, esta condición de conexión de mares, esta ruta de camino, es lo que nos da a nosotros esa fortaleza desde la mirada cultural, porque no todos los lugares tienen esa peculiaridad y nosotros tenemos por esa geografía particular y precisa que compartimos, y lo decía usted, Malta, Malaca, Suez, o sea, Panamá, son lugares de cruce de camino, de tránsito de sabores, insisto, saberes, olores, tecnología, gente que nos hace diversos y únicos. Una última intervención acá de nuestra querida estudiante practicante. Muy buenas tardes a todo el público presente, a la señora Yanina. ¿Su nombre? Mi nombre es Naomi García, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Panamá. Mi pregunta en este caso quisiera la opinión de ambos y traigo a colación el caso de Canadá, que tiene muchísimas restricciones en contra de la comunidad hindú, india, en su país por los estudiantes, que se les tienen muchas prohibiciones y en muchos de los casos los devuelven hacia su país. Quisiera saber, en este caso, la opinión de ustedes sobre la perspectiva de los panameños hacia la comunidad hindú que radica aquí y si la comunidad hindú se ha integrado de una manera total a la cultura panameña. Gracias. Bueno, lo de Canadá creo que es coyuntural y lo que pasa con Canadá era que hay una gran cantidad de estudiantes que provienen de la India y que han ido a Canadá. Entonces no hay básicamente una restricción de carácter migratorio, sino básicamente lo que han es limitado el número de estudiantes que llegan a Canadá en este gobierno por el hecho de que terminan estudiando y tienen el derecho a obtener un empleo por 2 años como parte de su práctica. Y en estos momentos hay como un índice de desempleo muy alto en el Canadá y entonces han tomado esta medida, pero estoy seguro que es una medida temporal. En Canadá creo que hay como 2 millones de indostanes en estos momentos. Grande. Es una comunidad muy grande. En cuanto al tema de la integración, mira, esta es una cultura milenaria, es decir, usted tiene que entender que es una cultura que tiene 4 o 5 mil años de existencia. Y esto es un proceso. Las comunidades extranjeras o los inmigrantes no se integran a una velocidad de la luz, es decir, es un proceso que va tomando. Entonces usted va a ver que con los cambios generacionales, con las nuevas generaciones, ya empiezan a abrirse las oportunidades, empiezan a existir, ¿cómo que se llama?, las interrelaciones y básicamente llegar a un momento en donde esto será, básicamente no hará esa diferencia, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso que tiene una fuerza centrífuga, que es la cultura milenaria, y por otro lado tiene la fuerza del país donde están radicados, en donde la mayoría pues asimila a las minorías, ¿no? Y eso es algo muy natural, ¿no? Eso ocurre.
Pero bueno, eso es un proceso que es cuestión del tiempo. Nosotros, la comunidad indostana no tiene más que 15.000 habitantes, 15.000 personas en total, entre nacidos en Panamá, niños, mujeres y hombres. Es una comunidad muy pequeña. Pero a nivel latinoamericana creo que es la población más grande que hay de origen indio en América Latina. En la América Latina sí. Hispanoparlante. Sí, pero no en las Américas, porque la mayor población está en Guyana, en Surinam, en Trinidad, en donde hay un porcentaje muy alto de la población, inclusive el presidente de Guyana hoy en día es de origen indostán, ¿no? Sí. Jaime Troyano tenía acá una pregunta, una última intervención. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Primero que todo, excelente presentación, muy buena información. Quisiera comenzar con que viendo el tema, estudiando un poco el tema, encontré sobre que algunos, ya que comentó sobre la formación que algunos tenían antes de venir, sí quedaron trabajando como para la zona del canal, para la policía de la zona. Y estos aparentemente lo tenían como asistente de policías. Y fueron no tantos, pero sí quedaron algunos registrados. Y la pregunta que quería hacer sobre el tema era, ¿conocen de algún descendiente que llegó aquí a trabajar directamente para la construcción del Canal de Panamá, que esté aún vivo? Y antes de terminar, las gracias porque ustedes están dentro de esos 97 países aproximadamente que ayudó a la construcción del canal y deben sentirse orgullosos de eso. Gracias. ¿Te conoce alguien? Que haya trabajado en la construcción del canal y que esté vivo, no. O descendientes. No, de descendientes. Ah, descendientes. No, descendientes hay muchos, sí. Sí, sí. Yo tengo familiares que trabajaron en la zona del canal, trabajaron como celadores, ¿no? En la construcción del... bueno, un poquito después de la construcción del canal, trabajaron en el canal, pero que hayan trabajado directamente en la construcción pico y pala o eso... Yo quiero agregar algo. No. ¿Cómo? Descendientes, se han panameñizado. Es decir, hay muchos apellidos sin, que ya, me explico, que sus antepasados vinieron aquí a trabajar en el canal, pero que ya, me explico, no. De dos cosas quiero agregar con relación, uno al tema de los Sikhs. De hecho, en India, el ejército de la India en su mayoría son Sikhs, que se caracterizan, no sé si el estigma de que son grandes, así fuertes, tienden a irse mucho a la parte militar. Y segundo, quiero aportar a la parte que dice el doctor de que es una cultura milenaria, pero que además, imagínate esta cultura milenaria que fue invadida 1000 veces por todo el mundo y se mantuvo erguida. Entonces es una cultura realmente fuerte, sí se fue alimentando de todos, pero se mantuvo erguida. Eso tiene un impacto, obviamente, y yo siento que es el mismo ejemplo que el doctor Asbat plantea, que es el mismo mío, de su familia. Una vez ya tú estás en nuestro país, que su identidad es esa diversidad, el quehacer nacional es parte de tu deber también. Y ya lo ves como las generaciones se van incorporando a actividades que no eran tradicionalmente las actividades de un comerciante indio o un inmigrante de la India. Antes de cerrar, pues le recordamos que la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari de la Autoridad del Canal ofrece un conjunto de servicios para atender al público, a investigadores y a todo el público interesado en tratar de reconstruir o de construir memorias, conocimientos e identidades a través del repositorio documental, gráfico y audiovisual que es administrado por la biblioteca. Para los que no han tenido la oportunidad de estar presentes hoy en la tarde, les recordamos que este mismo programa puede ser visto por las redes digitales del Canal de Panamá, en los canales de YouTube. Hablemos del Canal, es un espacio de identidad, de conversación y de miradas en torno a esas construcciones de identidades en torno a la comunicación entre los mares. Muchísimas gracias, les agradezco de nuevo infinitamente la invitación y la participación de ustedes hoy en este conversatorio. Gracias a ti.